Soy camionero y trabajo en el turno de noche. Me gusta la tranquilidad y la soledad de la noche y los largos tramos de carretera vacía. Es pacífico y paga bien. Pero esta noche fue diferente. Mientras conducía por la carretera, vi que algo se movía en la oscuridad. Era demasiado grande para ser un animal y demasiado rápido para ser una persona. Fue como un borrón, un rayo de movimiento que cruzó el camino frente a mí y desapareció en las sombras. Disminuí la velocidad, tratando de ver si podía echar otro vistazo a lo que fuera. Pero no había nada. La oscuridad se lo tragó y todo lo que pude ver fue el débil resplandor de mis faros sobre el asfalto. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un gruñido bajo que me heló la sangre. No sabía qué era, pero sabía que estaba cerca. Demasiado cerca. Pisé el acelerador y traté de alejarme, pero ya era demasiado tarde. Algo se estrelló contra el costado de mi camión y lo envió a toda velocidad fuera de la carretera hacia la zanja. Estaba aturdido y desorientado, mi cabeza daba vueltas por el impacto. Pero sabía que tenía que salir de allí. Busqué a tientas la manija de la puerta y salí a trompicones a la noche. Fue entonces cuando lo vi. La criatura que me había atacado. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Tenía el cuerpo de un oso, pero la cabeza de un lobo. Sus ojos brillaban rojos en la oscuridad y sus dientes estaban al descubierto en un gruñido. Estaba congelado, incapaz de moverme cuando se acercó a mí. Pero luego, justo cuando estaba a punto de saltar, de repente se dio la vuelta y salió corriendo hacia el bosque. Estaba agradecido de estar vivo, pero también estaba aterrorizado. Nunca antes había visto algo así y sabía que tenía suerte de haber sobrevivido. Regresé a mi camioneta y comencé a conducir de nuevo, con la esperanza de poner la mayor distancia posible entre esa criatura y yo. Pero mientras conducía, me di cuenta de que algo andaba mal. El aire estaba cargado de una sensación de inquietud y no podía quitarme la sensación de que estaba siendo observado. Fue entonces cuando lo vi. En la distancia había una luz parpadeante. Provenía de una casa vieja y abandonada al costado de la carretera. Debería haber seguido conduciendo, pero algo me atrajo. Sentí que tenía que ver qué había allí y, si era seguro, podría pedirles que me dejaran pasar la noche. Me detuve y salí de mi camioneta, caminando hacia la casa. A medida que me acercaba, pude ver que se estaba desmoronando. Las ventanas estaban tapiadas y la puerta colgaba de sus goznes. Dudé por un momento, pero luego abrí la puerta y entré. El aire estaba viciado y mohoso, y la única luz provenía de la vela parpadeante en el suelo. No podía ver nada más, pero podía sentir la presencia de algo más en la habitación. Fue entonces cuando escuché la risa. Era agudo y maníaco, y me puso la piel de gallina. Me volví hacia el sonido, pero no había nada allí. Y luego lo escuché de nuevo, viniendo de algún lugar profundo dentro de la casa. Sabía que tenía que irme, pero mis piernas no se movían. Estaba clavado en el lugar, paralizado por el miedo. Ya me estaba arrepintiendo de mi decisión de visitar esta casa. Fue entonces cuando lo vi. Una figura sombría, al acecho en la esquina de la habitación. Era como una persona, pero retorcida y distorsionada, como algo salido de una pesadilla. Comenzó a moverse hacia mí, lentamente al principio, pero luego tomó ritmo. Estaba tan asustado y aterrorizado que di la vuelta y corrí con toda mi vida y me subí a mi camioneta. Mientras continuaba conduciendo, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Tuve esta sensación desconcertante de que estaba siendo observado y envió escalofríos por mi columna vertebral. Traté de quitármelo de encima y centrar mi atención en la carretera, pero mi mente seguía regresando a esa extraña sensación. De repente, mis faros iluminaron algo en la distancia. Al principio, no pude distinguir qué era, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era una figura parada en medio del camino. Pisé los frenos y mi camioneta se detuvo a unos pocos pies de distancia de la figura. Mientras miraba a través del parabrisas, vi que era una mujer,
vestida con un vestido blanco hecho jirones. Su cabello estaba despeinado y parecía que había tenido un terrible accidente. Bajé mi ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda, pero ella se quedó allí, mirándome con ojos vacíos. Estaba a punto de salir de la camioneta cuando, de repente, dejó escapar un grito espeluznante que pareció resonar en todo el valle. Retrocedí aterrorizado y golpeé mi pie en el acelerador, alejándome de la mujer tan rápido como pude. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras trataba de calmarme. Sabía que tenía que mantener mi ingenio sobre mí si quería llegar a casa con vida. Pero justo cuando pensaba que estaba a salvo, algo más me llamó la atención. En la distancia, vi una figura grande y oscura que se movía hacia mí. A medida que se acercaba, me di cuenta de que era la misma criatura animal que había visto hace unos minutos. Se abalanzó sobre mi camioneta y pude sentir el impacto cuando golpeó el costado de mi vehículo. Me desvié para evitarlo, pero continuó persiguiéndome, sus ojos brillando en la oscuridad. Traté de alejarme, pero la criatura era demasiado rápida y podía sentir su cálido aliento en mi cuello. En un momento de pura desesperación, pisé los frenos y abrí la puerta de golpe, listo para salir corriendo. Pero cuando salí de la camioneta, vi algo que me heló la sangre. De pie frente a mí había un grupo de personas, todos vestidos con túnicas blancas andrajosas, sus ojos brillaban con una luz de otro mundo. Comenzaron a cantar, y mientras lo hacían, la criatura detrás de mí desapareció en la oscuridad. Traté de correr, pero sentí una fuerza tirando de mí hacia el grupo. Luché y luché, pero fue inútil. Me tenían a su alcance, y cuando se acercaron, supe que estaba condenado. Y eso es lo último que recuerdo antes de despertarme en una cama de hospital, rodeado de médicos y enfermeras. Me dijeron que me habían encontrado al costado del camino, cubierto de moretones y rasguños, sin recordar cómo llegué allí. Pero sabía la verdad. Me había encontrado cara a cara con algo verdaderamente malvado y había escapado con vida por poco. A partir de ese día, nunca volví a conducir por ese tramo solitario de la carretera y siempre me aseguré de mantener los ojos bien abiertos en busca de cualquier cosa que pudiera estar al acecho en las sombras. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Estaba teniendo un día bastante malo en el trabajo. Las cosas no iban según lo planeado y había mucho trabajo atrasado que debía ejecutarse antes de la fecha límite. Afortunadamente, era un viernes por la noche y la única motivación que tenía era el fin de semana largo que tenía por delante. Había estado conduciendo durante horas, mi mente y mi cuerpo estaban agotados después de un largo día en la carretera. Como conductor de camión, estoy acostumbrado a las largas horas y las millas interminables, pero esta noche fue diferente. Sentí algo extraño en el aire, una presencia que no podía explicar. La oscuridad fuera de las ventanas pareció espesarse, las sombras se profundizaron como si estuvieran vivas. La sensación de ser observado se deslizó sobre mí, haciéndome revisar los espejos y el camino con nerviosismo. No podía evitar la sensación de que había algo allí, al acecho fuera de la vista. Traté de ignorarlo pensando que podría ser un ciervo escondido en los arbustos. Mientras seguía manejando, mi camión comenzó a temblar, el motor protestaba como si tuviera dolor. Maldije por lo bajo, no queriendo desmoronarme en medio de la nada. Esta no era la primera vez que mi camión se detenía en medio de la carretera. Me había enfrentado a tales instancias antes. Pero entonces esta noche fue diferente. Cuando el camión redujo la velocidad, vi algo en los faros. Una figura, de pie, en medio de la carretera. Al principio pensé que podría ser algún autoestopista o alguien perdido. Pero a medida que me acercaba, la figura comenzó a cambiar, volviéndose más etérea, más fantasmal. Sentí que se me helaba la sangre cuando me di cuenta de lo que estaba mirando. La figura fantasmal era una mujer, con el rostro contraído por el dolor y la tristeza. Llevaba un vestido anticuado, su largo cabello enredado y despeinado.
Podía ver a través de ella y ella brillaba con una luz espeluznante. Tal vez ella podría haber perdido la pista y estuvo perdida durante meses. Cuando me detuve a un lado de la carretera, la mujer pareció caminar en mi dirección con los ojos fijos en los míos. Intenté quitarme el miedo que me invadía, pero fue imposible. Podía escuchar mi corazón latiendo en mi pecho, mis manos temblando en el volante. La mujer se detuvo junto a mi camioneta. Extendió una mano, golpeando con la mayor calma posible, como si no le pasara nada. No puedo comenzar a describir cuán aterrador fue ese golpe solo. Le grité que retrocediera y se fuera. Pero el golpe seguía haciéndose más fuerte y más rápido. Jadeé, el sonido amortiguado por el terror que me asfixiaba. La voz de la mujer era apenas audible, un susurro en el viento. «Ayúdame», dijo, sus ojos me suplicaban. «Por favor, ayúdame». Intenté hablar, pero no salían palabras. Sentía la garganta seca y constreñida, como si me estuvieran estrangulando. Sentí que estaba perdiendo el control de mi propio cuerpo, como si la figura fantasmal tomara el control. Mi cabeza se sentía pesada. Intenté reiniciar mi camión y pagué y maldije para que comenzara esta vez. No sé si tuve suerte de qué, pero el camión saltó y me giré para mirar en dirección a esa mujer nuevamente. La mujer desapareció como si nunca hubiera estado allí. Su imagen se desvaneció en la oscuridad. Sentí que mi camioneta se sacudía violentamente, el motor emitía un sonido extraño como un grito. Me di cuenta de que ya no estaba solo en mi camioneta, que algo más estaba allí conmigo. La figura fantasmal reapareció, con los ojos ardiendo de ira. Extendió una mano y estaba golpeando con ira mi camioneta. Podía sentir la frialdad de su existencia. De repente había murciélagos y cuervos volando por encima de mí en el cielo. Fue ensordecedor. Podía sentir que mi conciencia se desvanecía, mi cuerpo cayendo bajo su control. Fue solo cuando pensé en mi familia, esperándome en casa, que pude encontrar la fuerza para defenderme. Pisé el acelerador y sin perder un segundo me salí de la carretera. Sentí que el miedo y el terror se me escapaban. El fantasma desapareció en la oscuridad, su forma se desvaneció en la nada. Respiré aliviado, sintiéndome como si acabara de escapar de las fauces de la muerte. Mientras me alejaba, volví a mirar el lugar y me pregunté si realmente era un fantasma o era una mujer que intentaba encontrar el camino de regreso a casa. Fue tan aterrador que incluso el pensamiento de esa noche me deja sudando. Si esa figura era una mujer tratando de encontrar el camino de regreso, no pude evitar sentir pena por ella. Pero la sola posibilidad de que ella pudiera ser una sombra de mi imaginación o un fantasma me hizo perder la cabeza. Después de esa noche, nunca conduje mi camión solo. Siempre pedí que alguien me acompañara y me ayudara. Fue otra larga noche de conducción por delante de mí. Como conductor de camión, estaba acostumbrado a la tranquilidad de la carretera abierta, pero algo en esta noche simplemente no se sentía bien. Iba de camino al trabajo y mi turno no empezaba hasta dentro de unas horas, pero me gustaba empezar temprano con mis entregas. Me dio tiempo para tomar descansos y mantener un ritmo constante durante toda la noche. Mientras conducía, noté una sensación extraña en el aire. Era como si hubiera algún tipo de presencia en el camión conmigo y no podía evitar la sensación de estar siendo observado. Traté de ignorarlo, diciéndome que solo era mi imaginación jugando una mala pasada, pero el sentimiento solo se hizo más fuerte. De repente, mi camioneta comenzó a chisporrotear y temblar. Sabía que esto no era solo mi imaginación, mi camión estaba en problemas. Maldije al tipo de mantenimiento en voz baja y me detuve a un lado de la carretera y traté de evaluar el daño. Sabía que llegaría tarde al trabajo si no lo arreglaba pronto, pero tampoco quería arriesgarme a seguir conduciendo con el camión en su estado actual. Mientras intentaba arreglar el camión, escuché un ruido extraño proveniente del bosque cercano. Era casi como un leve susurro, pero no pude entender lo que se decía.
Traté de ignorarlo, concentrándome en arreglar el camión, pero los susurros solo se hicieron más fuertes. Pensé que tal vez algún venado o canguro podría estar dando vueltas. Decidí tomar un desvío para tratar de encontrar un lugar seguro para estacionar y arreglar el camión. Mientras conducía por un camino sinuoso, los susurros se hicieron más y más fuertes hasta que se volvieron casi ensordecedores. Empecé a sentir que estaba siendo arrastrado a una especie de bucle, conduciendo por el mismo camino una y otra vez. Estaba familiarizado con la ruta, pero por alguna razón nunca había estado en ese camino. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que estaba perdido en este extraño bucle, incapaz de escapar. El susurro se convirtió en un coro de voces en toda regla, cada una cantando al unísono. Se sentía como si un grupo de brujas locas estuviera pasando su momento de la noche en algún lugar. Sentí que me estaba volviendo loco, atrapado en este ciclo sin fin. Mientras trataba de romper el ciclo, los faros del camión iluminaron una figura de pie en medio de la carretera. Era una aparición, una figura fantasmal que parecía llamarme para que me acercara. Sentí que me invadía una sensación de pavor, pero no podía apartarme. Tal vez realmente sean solo brujas, me dije, pensando que no son dañinas. Salí de la camioneta, tratando de ver mejor la figura. Cuando me acerqué, la figura extendió la mano y me tocó. Tenía una capa larga alrededor de su cuerpo con el pelo suelto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando me di cuenta de que me había metido en algo extraño y fuera del mundo. Intenté volver corriendo al camión. Las voces continuaron cantando, la figura fantasmal continuó haciéndome señas y supe que estaba condenado a algo indescriptible. Me subí a mi camioneta y seguí buscando la salida. Me preocupaba quedarme sin gasolina o encontrarme con algún lobo salvaje en esa jungla. Fue tan aterrador que casi creí que era el último día de mi vida. Empecé a llorar pensando en mi familia en casa cuando escuché un bocinazo cerca. El camino estaba del otro lado del camino y decidí pasar mi camión por él ignorando todas las posibilidades de daños y accidentes. Para mi suerte, llegué al otro lado y conduje de regreso a casa. Llamé diciendo que estaba enferma ese día. No puedo explicar qué era esa persona o quién era. No puedo explicar las voces que escuché y los chats que cantaron. Todavía no estoy seguro de si realmente estaba en un bucle o era una fuerza externa jugando conmigo. Cada vez que pienso en esa noche, pierdo la cabeza, incapaz de hacer nada más. Llevaba horas conduciendo mi camión por esta carretera desierta y estaba exhausto. La única luz provenía de mis faros y el sonido del motor de mi camión era lo único que me hacía compañía. Había estado en la carretera tanto tiempo que ni siquiera podía recordar la última vez que vi otro automóvil. De repente, de la nada, vi algo frente a mi camioneta. Estaba demasiado oscuro para distinguir lo que era, pero parecía una figura parada justo en medio del camino. Pisé los frenos y mi camión se detuvo con un chirrido. Me senté allí por un momento, recuperando el aliento y tratando de encontrarle sentido a lo que acababa de ver. Pensé que tal vez era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero cuando miré hacia adelante, todavía podía ver la figura parada allí, inmóvil. Alcancé mi linterna pensando que tal vez alguien podría necesitar ayuda y salí del camión. El aire era frío y espeluznante afuera y mi aliento era visible en la oscuridad. A medida que me acercaba a la figura, se hizo más clara. Era un hombre, completamente inmóvil, mirándome fijamente. Estaba vestido con ropa pasada de moda, como algo de una era diferente. «Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?», pregunté, esperando obtener una respuesta de él. Pero él se quedó allí, mirando fijamente al vacío. Me acerqué unos pasos, pero él no se movió. Volví a preguntar: «Oye, espero que todo esté bien, compañero». Pero nuevamente se encontró sin respuesta. De repente, un escalofrío me recorrió la espalda. Era como si el mundo a mi alrededor se hubiera detenido.
No podía oír el sonido del viento, ni siquiera el sonido de mi propia respiración. Lo único que podía oír eran los latidos de mi propio corazón. Entonces, como si nada hubiera pasado, todo volvió a la vida. El viento soplaba y el sonido de los grillos llenaba el aire. El hombre se había ido. Miré a mi alrededor, pero no había ni rastro de él. Volví a mi camioneta y traté de arrancar el motor, pero no se movía. Lo intenté una y otra vez, pero no pasó nada. Estaba varado en medio de la nada, sin señal telefónica y sin forma de pedir ayuda. Mientras estaba sentado allí en mi camioneta, comencé a sentir que no estaba solo. No podía quitarme la sensación de que alguien, o algo, me estaba observando. Entonces, escuché un sonido proveniente del exterior del camión. Era como si alguien estuviera golpeando la ventana. Lentamente, giré la cabeza para ver qué era y mi corazón dio un vuelco. Era el hombre de antes, parado justo afuera de mi ventana, mirándome con esos ojos sin vida. Traté de arrancar el motor de nuevo, pero fue inútil. El hombre se quedó allí, golpeando la ventana, y me quedé helado de terror. ¿Qué está pasando? Nunca me había sentido tan aterrorizado. De repente, comenzó a desvanecerse, desapareciendo en la oscuridad. No era capaz de dar sentido a nada de lo que estaba pasando. Después de lo que parecieron horas, mi camioneta finalmente arrancó y me alejé de ese lugar lo más rápido que pude. No me detuve hasta que llegué a una gasolinera, donde finalmente salí de la camioneta y respiré hondo. Nunca olvidaré esa noche, y nunca olvidaré la sensación de ser observado por esa figura espeluznante en el camino. Incluso ahora, años después, todavía no puedo explicar lo que pasó. Todo lo que sé es que fue la experiencia más aterradora de mi vida, y no quiero volver a pasar por algo así nunca más. Había conducido solo durante horas, tratando de llegar a mi destino antes del amanecer. Era tarde en la noche y yo estaba exhausto. Mis párpados se sentían pesados y podía sentir que me estaba quedando dormido. Me froté los ojos, tratando de mantenerme despierto, y fue entonces cuando la vi. Una mujer se paró en medio de la calle, justo enfrente de mi coche. Pisé los frenos, pero ya era demasiado tarde. La golpeé con un ruido sordo repugnante. Conmocionado, salí del auto, temiendo lo peor. Pero no había nadie allí. Estaba bastante seguro de que alguien estaba allí. El camino estaba vacío. Volví a mirar mi camioneta y estaba actuando de manera anormal. Los faros parpadearon y el motor chisporroteó. Maldije por lo bajo y abrí el capó. Mientras trabajaba en el auto, no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Miré hacia arriba y allí estaba ella de nuevo. La mujer del vestido blanco estaba a solo unos metros de mí. Su rostro estaba torcido en una mueca grotesca y sus ojos brillaban con una luz de otro mundo. Estaba aterrorizado, pero traté de mantener la calma. ¿Estás bien?, pregunté, tratando de sonar calmado. Pero ella no respondió. Ella solo me miró fijamente, sus ojos nunca dejaron mi rostro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué deseas?, le pregunté de nuevo, pero ella no respondió. En cambio, ella simplemente se desvaneció en el aire. Me quedé parado allí solo, con nada más que el sonido de los grillos y mi propia respiración pesada. Volví a mi coche, con el corazón acelerado. Cuando encendí el motor, el auto comenzó a temblar violentamente. La radio se encendió sola y escuché una voz baja y susurrante que parecía venir de la nada. Intenté ignorarlo, pero era imposible. La voz se hizo más fuerte e insistente, y ahora podía distinguir las palabras. «Por favor, deja a mi hijo conmigo», susurró. «Te ruego que te mantengas alejado». No pude soportarlo más. Pisé el pie en el acelerador y aceleré lo más rápido que pude. No miré hacia atrás hasta que estuve a millas de distancia, e incluso entonces, casi esperaba verla de pie en medio de la carretera de nuevo.
Cuando compartí esta experiencia con mi familia, nadie pareció creerme. A partir de ese día, nunca volví a conducir solo de noche. Siempre me aseguraba de tener un pasajero, sin importar lo inconveniente que fuera. E incluso entonces, no podía quitarme la sensación de que estaba siendo observado, que nunca estaba realmente solo.